hay un lío con el tema de las incapacidades. La información es confusa y es bueno explicarla. Las incapacidades por cuenta de esta nueva variante del COVID. Las incapacidades, ¿cómo se van a manejar? ¿Qué sabemos? Pues Julio, exactamente, tenemos en línea a la señora Isis Andrea Muñoz. Ella es la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo. Y como usted lo dice, ¿por qué? Porque los empresarios pues tienen dudas, los empleadores tienen dudas sobre cómo deben manejar el tema de las incapacidades. Viceministra, bienvenida a W Radio y por favor coméntenos en la nueva circular del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, ¿esto cómo quedó? Muy buenos días a todos, buenos días Julio y a toda la mesa de trabajo de la W, por supuesto muy buenos días a toda la audiencia radial de la W Radio. Pues muchas gracias por esta invitación. Quiero primero dejar en claro, por supuesto, que por las especiales circunstancias que estamos viviendo y que son de conocimiento público para todo el país, para ustedes también, necesitamos proteger la salud, la vida y por supuesto el empleo de todos los colombianos. Es entonces cuando nace la circular 04 del año 2022, orientar a los destinatarios, es decir, a los empleadores, a los trabajadores dependientes, independientes y contratistas, instituciones también prestadoras de servicio de salud y talento humano en salud, pues para permitir el aislamiento de personas asintomáticas y sintomáticas. Aquí tenemos varias vertientes, Julio y los oyentes, que son: por supuesto, las personas sintomáticas, las empresas, los empleadores y las entidades deberían permitir el aislamiento por 7 días desde el inicio de los síntomas sin necesidad de que exista una prueba. Cuando se solicita la prueba, hay varias excepciones, bueno, específicamente 2, es cuando las personas sean mayores de 60 años, menores de 3 años o, bueno, personas también con factores de riesgo. Puede surgir entonces, señores, aquí es bien importante y es cuando hablamos del tema de las incapacidades, un certificado de aislamiento o el certificado de la incapacidad. Pues tenemos que mirar muy bien que el certificado de la incapacidad debe respetar, por supuesto, la autonomía de los médicos, es la autonomía médica establecida en artículos de leyes muy importantes como la 1438 del 2011, la 1551 de 2015 y en concordancia, por supuesto, con el artículo 50 de la ley 23 de 1981. Hay algo bien importante también que tenemos que resaltar y es que la sugerencia a los médicos es que pregunten a todas aquellas personas que vayan con síntomas a un médico es si pueden en realidad hacer trabajo en casa, trabajo remoto o teletrabajo, porque en caso tal de que no se pudiera acceder a estos mecanismos virtuales para hacer su trabajo, sería bueno que el médico, por supuesto, respetando su autonomía médica, pueda pensar en brindar una incapacidad para que el sistema las pague, ¿no? Sí, viceministra, pero teniendo en cuenta lo que usted dice, que ya no se va a necesitar tener una PCR positiva para uno aislarse o pedir la incapacidad, ¿cómo van a hacer ustedes para evitar que se aumente todas las personas que dicen, no, es que yo tengo un síntoma, entonces me quedo en la casa, así no sea un síntoma de COVID? Y a eso se suma, viceministra, que los diagnósticos hoy en día los están haciendo por teléfono. Entonces, ¿cómo va a ser esa jugada entre el médico y el trabajador que se quiere quedar en la casa porque le duele un diente? No, pues es hacer también un llamamiento a todos los trabajadores y a toda la ciudadanía que tengamos una responsabilidad ciudadana y una verdadera empatía social también con la economía, con las empresas. Es decir, también debemos ser responsables y sentir, si sentimos en un momento una sintomatología que pueda decir que tengamos COVID u Omicron, llamar inmediatamente al médico y también en coordinación con las empresas. Hombre, el empleador tampoco puede ser ajeno a hacerle un seguimiento a sus trabajadores, a verificar si en realidad ellos están presentando una sintomatología. Sí, pero ¿no será que el problema acá es que las pruebas están muy caras en Colombia? Y que uno ve que ese es el asunto que resolvería mucho de este inconveniente, si hubiera un acceso más amplio a las pruebas. Uno ve que en muchas partes del mundo se está haciendo un esfuerzo importante por bajar el precio de las pruebas, y en Colombia siguen siendo muy caras. Bueno, pues mi querido periodista, ese sí ya es un tema que tendríamos que trabajar con salud, pero realmente pues claro que son escenarios que se están estudiando.
Viceministra, hay que tener claridad en que son dos circulares diferentes, la que se emitió antier, la 003, y la que se emitió ayer. Sin embargo, ambas generan una misma duda para los empleadores o trabajadores. En este caso, los trabajadores preguntan si el trabajador está obligado a aislarse o enviarse a casa pagando su salario derivado de las obligaciones del contrato del trabajador y adicionalmente pagar un reemplazo para cubrir las funciones de ese empleado que se tiene que ir. Eso no ha quedado claro en ninguna de las dos circulares. ¿Qué se puede decir allí, viceministra? Pero es que en el caso del aislamiento no hay ninguna suspensión del contrato, ni ninguna suspensión, digamos, de las labores en caso tal de que se pudiera seguir realizando trabajo remoto, trabajo virtual o teletrabajo o trabajo en casa. Entonces, como se ha venido haciendo desde siempre, eso también son políticas de la empresa, cómo se va a lograr este equilibrio, porque si yo soy un trabajador que presento síntomas, pero que esos síntomas no me impiden seguir trabajando desde casa, pues entonces lo puedo seguir haciendo desde allá. Es coordinación también de los trabajadores con los empleadores. Cuando ya hay una incapacidad médica, que es el llamamiento que estamos haciendo a los médicos, y es que valoren de verdad las circunstancias de los trabajadores, si pueden o no hacer este trabajo en casa. Cuando ya hay una incapacidad médica, pues la incapacidad médica le paga el sistema. Sí, viceministra, cuando la persona pasa los 7 días de haber estado aislado e incapacitado por COVID-19, una vez vuelve al trabajo, ¿tiene que presentar alguna PCR o teniendo en cuenta que ya no se está haciendo prueba para nada, ya no la debe presentar? No es necesario para nada. Los empleadores y las entidades no deben exigirle a estas personas para el retorno a sus oficinas y lugares de trabajo una prueba PCR negativa. Viceministra, ¿y una empresa, por ejemplo, no tendría el riesgo de que un empleador demande por haberse contagiado del virus porque tal vez alguna persona volvió muy rápido de su incapacidad? No, pues mire que el nuevo algoritmo de salud, y eso también tendríamos que consultarlo con ellos, pero para nosotros es claro que el nuevo algoritmo de salud son 7 días a partir de los síntomas. Viceministra, entonces para que quede claro frente a esas preocupaciones que tenían los empresarios y con toda la razón, ¿las incapacidades seguirán siendo asumidas por las EPS? Por supuesto. Pero yo le vuelvo a insistir, no se soluciona toda esta discusión con la prueba, pero para que la prueba sea accesible necesitamos bajarle el precio. Porque la prueba soluciona todo. O sea que el tema de si está enfermo o no, la tranquilidad para las otras personas. Si una persona se hace la prueba y sale negativa, punto, se acabó la discusión. Aquí podríamos entrar también en una discusión enorme, porque es que la capacidad instalada que podrían tener los países, no solamente Colombia, sino en un nivel de contagios, no de 150.000 contagios diarios, sino de 400.000 contagios diarios, tampoco hay capacidad instalada, no solamente en Colombia, sino en otros países, de atender 400.000 pruebas diarias. Entonces es aquí cuando también nos estamos repensando a ver qué es lo que podemos hacer para salvaguardar la salud, la vida y el empleo de todos los trabajadores. Pero entonces la realidad es que no hay cómo suministrar las pruebas suficientes. O sea, para simplificarlo. Pues ese sí es un escenario netamente de salud. Entonces ahí sí tendríamos que consultar con ellos acerca de este tema de las pruebas, qué capacidad podríamos tener hoy por hoy de realización de pruebas. Viceministra, mire, justamente en tiempo real me escribe una persona que es contratista y nos pregunta, por favor, pregúntale a la viceministra qué seguridad tenemos los contratistas, los que hasta trabajamos con el Estado, de cuando estemos contagiados o tengamos algún riesgo, no nos vayan a descontar los días por tener que irnos a casa. ¿Ahí qué se le puede responder a este contratista? No, como les dije ahorita, es que el aislamiento obligatorio por sintomatología de COVID no presupone una suspensión contractual. Eso es. Isis Andrea Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, gracias por acompañarnos en W Radio y pues estaremos atentos a ver cómo se maneja este tema de las incapacidades con los diferentes trabajadores del país.